Estás escuchando Bien Comer. Hola, hola, gracias por acompañarme en un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Y hoy, en este episodio, vamos a hablar de nutrición infantil, pero con un toque ahí muy particular. Los niños que no quieren comer, niños picky, alimentación intuitiva en niños, ¿cómo está eso? Para esto vamos a platicar con Jaya Béjar. Ella es licenciada en nutrición clínica, con especialidad en alimentación infantil y alimentación intuitiva, creadora de nutrición infantil consciente, así la pueden encontrar en Instagram, y ha desarrollado programas familiares y escolares con enfoque en la confianza corporal para crear una sana relación con el cuerpo y los alimentos. Tiene más de 10 años de experiencia y actualmente imparte consulta privada, talleres y cursos. Es un gustazo tenerte en estos micrófonos, Jaya. Ay, Fer, muchísimas gracias. Al contrario, en verdad, es un gran placer y poder estar aquí contigo y tener esta oportunidad de impactar a más familias, a más mamás, papás e hijos con este tema tan importante que es la alimentación intuitiva en niños. Fíjate que justo ahorita antes de grabarlo platicábamos, casi no toco temas de alimentación infantil, como que de repente te guías, que sí, por ejemplo, por mi edad, pues con temas de que sí, menopausia, perimenopausia, me gusta el deporte, entonces pues con algunos temas de nutrición deportiva, diabetes, pero de niños toco muy poquito ese tema y creo que es muy importante, Jaya, porque ahorita también lo platicábamos antes de grabar, como mamás y profesionales de la nutrición, de repente sí cometemos muchos errores. Entonces, imagínate, pues las personas que quizá no tienen, entre comillas, esa conciencia o ese conocimiento, pues de repente están o estábamos, yo me incluyo ahí, que perdidas. O sea, yo me sentía perdida, ¿no? Entonces, digo, la importancia de una alimentación sana desde pequeños, ¿en qué radica? Y el sano no me refiero nada más a la calidad de los alimentos. Es verdad, y tienes un muy buen punto. Y lo que yo siempre les digo es que los niños deberían de ser nuestro principal objetivo en la sociedad, porque eventualmente esos niños, esa infancia, se va a volver adultos. Y lo que normalmente hacemos en la sociedad es querer hacer tratamientos en lugar de prevenciones. Si nosotros hiciéramos más prevención, enfocarnos más, no nada más en la salud física, sino en la salud mental, estaríamos haciendo una sociedad en general y en su mayoría sana. Y como dices, el término sano no nada más viene de manera burda en cuestión de cómo los 5 grupos de alimentos, sino significa cómo comen, qué comen, en dónde comen, la relación que tienen, no nada más con los alimentos, sino la relación que tienen con la gente que los acompaña a comer. Esto también es muy importante. Qué sensaciones están sintiendo a la hora de comer. Y todo esto impacta en cómo tienen una relación con los alimentos y su cuerpo en la adolescencia. Ni siquiera nos vamos a una edad adulta de 20 y tantos. En los 14, hoy en día hay adolescencias precoz que están empezando desde los 11 años a tener este tipo de cambios e inseguridades. Las redes sociales hoy en día impactan también, que son una parte muy positiva, que es increíble encontrar a gente que nos dé información, pues que nos pueda tener este impacto en la sociedad personal, familiar, de manera correcta. Pero hay otros que desafortunadamente generan algo muy negativo. No, pero muy negativo. Y además yo me atrevería, sin tener los datos en la mano, a decir que cada vez, así como ahorita hay adolescencias precoces, y yo sí achaco un poco pues a la forma en que nos alimentamos actualmente, pero también más allá de lo biológico, en la cuestión emocional y mental, las redes sociales influyen en pequeñitas, sobre todo digo pequeñitas, en la composición corporal y en el querer ser esta forma aspiracional al influencer de tener la cinturita de 50 centímetros y ser güerita y súper popular e influencer, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene mucho que ver con la alimentación.
100%, porque la parte de la alimentación va acompañada de algo que se llama imagen corporal. Imagen corporal es los sentimientos y las emociones y los comentarios y pensamientos que yo tengo sobre mi propio cuerpo. Entonces, esta imagen corporal se va formando desde que son chiquitititos. Y me refiero desde los 3 años. ¿Por qué? Porque nos empiezan a ver a nosotros. Papás, mamás, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo hablas de los cuerpos de los demás? ¿Cómo hablas sobre un cuerpo grande o un cuerpo flaco o un cuerpo pequeño? ¿Cómo hablas de cómo te ves tú en una foto con alguna ropa, con bikini, en la playa? Ciertos comentarios que sin darnos cuenta, obviamente el objetivo de los papás y de los adultos no es querer impactar de manera negativa en sus hijos, en lo más mínimo, pero de manera inconsciente, sin darnos cuenta podemos hacer comentarios de no, es que este pantalón me veo gordísima. Y te lo estás diciendo a ti misma en el espejo, pero no te estás dando cuenta que al lado tienes a un chiquito o una chiquita que te está escuchando. Y son esponjas. Son esponjas. Oye, ¿y tú crees que de ahí pueda venir esta parte de las mayores quejas de las mamás es, mi niño no come, mi niño no quiere comer? Esta cuestión emocional, digo, si quieres ahorita nos adentramos a las etapas de cada infancia, que además no siempre tienen el mismo apetito, pero en la cuestión de querer comer como papás, ¿qué tanto influimos? Los niños picky. Lo más importante acá es entender que la parte de la alimentación nunca es lineal. Nunca va a ser un solo factor el que va a causar la situación que está causando. Es decir, pueden haber chiquitos que coman mucho, puede haber chiquitos que coman menos, puede haber una selectividad natural, orgánica, o una selectividad por cuestiones sensoriales, o una selectividad por cuestiones y factores externos. Entonces, esto es muy importante. Cuando entendemos que la alimentación tiene muchos caminos, muchas ramas del por qué es como es en tu chiquito, podemos bajar como el estrés y tener también expectativas reales o realistas, porque también es muy importante entender que yo he tenido pacientes que vienen, obviamente yo veo a los adultos, porque un chiquito no me puede decir muchas cosas de las que yo me enfoco en cuestión de comprar alimentos, pues el chiquito no lo compra el adulto. Entonces me enfoco en hacer la consulta directa con el adulto para entender la dinámica. Me dice, es que mi hijo no come. Y cuando yo hago una entrevista y cuando hago una valoración y una evaluación, de todos los grupos de alimentos come más del 50% de cada grupo. Entonces me pongo a pensar, ¿qué quiere decir para tu perspectiva no come? Esto es muy importante. No come lo que está dentro de tus expectativas o no come real. Hay niños que comen 2, 3 cosas de cada grupo de alimentos y eso se puede considerar como alimentación selectiva. Pero hay chiquitos que no les gustan ciertos alimentos que el papá o la mamá quisieran que coman y automáticamente le ponen la etiqueta como es selectivo. Hay ocasiones que la parte emocional puede impactar en que si come o no. Situaciones de episodios de enfermedad que estén comenzando pueden hacer que no coman, si no durmieron bien, si no tienen regulado el sistema sensorial. ¿Qué quiere decir? La actividad física es clave para regular el sistema sensorial en el cuerpo. El cerebro y todos nuestros órganos y nuestro sistema nervioso central necesita de movimiento. Si el cuerpo no recibe movimiento, empieza a tener estas como descargas eléctricas, imagínense, así se sienten en los niños, como descargas eléctricas y de pronto vemos a los niños que están súper inquietos. No sé si se han fijado. Ahorita en las vacaciones, que cambió toda la rutina y que pasan más tiempo en casa o un poco más sedentarios, es cuando entonces empiezan a tener menor control en las emociones, empiezan a querer comer de todo a todas horas y lo que sea, y aunque comió 1 hora antes, a la media hora ya tiene hambre. Cositas así porque el sistema nervioso y el sistema sensorial no están regulados. ¿Y se tiene que dejar el hambre de acuerdo a lo que quiere el niño? La clave ¿O debemos aquí, ser gendarmes con horarios? Yo soy mucho de la idea de estructura y límites son nuestros grandes aliados en la parte de maternidad y paternidad. Un niño sin límites y un niño sin estructura es un niño que va a crecer inseguro porque no sabe qué va a pasar, no sabe estas expectativas de decir cuál va a ser el orden de mi día, no está. Pero si un niño tiene estructura, un niño tiene orden y tiene límites, es un niño que va a estar tranquilo con toda la parte del desarrollo. Entonces, que desayune, esto es muy importante. Hay mamás y papás que me dicen, es que mi hijo nunca tiene hambre.
Ok, pero así como podemos decir que mi hijo no se quiere dormir porque no tiene sueño, entonces lo dejo dormir hasta las 12 de la madrugada, podría pasar. Si tu hijo te dice no tengo hambre, entonces puede pasar su mañana sin comer hasta el lunch. Y no es así. Por eso nosotros tenemos que ser guías con estructura. Entre más nosotros acostumbremos al cuerpo a comer a ciertas horas, el ciclo de hambre y saciedad va a tener ya calculado la hora que me da hambre, la hora que me da saciedad y la hora en la que me vuelve a dar hambre. Entonces, esto es clave para el desarrollo natural del bebé y del niño. De bebés nacemos con esta parte de alimentación intuitiva, que tenemos como el reloj biológico interno entre el hambre y el sueño. Por eso los bebés lloran cuando tienen hambre, se quitan del pecho o la mamila cuando ya están satisfechos, porque de manera natural lo tienen incluido. Pero conforme va pasando la infancia, por factores externos quitamos esa intuición. Y es ahí cuando muchas veces obligamos a comer, obligamos a dejar de comer, ponemos reglas, moralizamos alimentos y es ahí cuando se desprende la conexión que ya traíamos de manera natural y empezamos a tener problemas de la alimentación. Y fíjate, ahorita quiero hacer una pausita en esta parte de la lactancia materna, que existe mucho el mito de que si mi leche está aguadita o no está así como si fuera la leche de vaca de cartón así entera, ¿no? Espesa. Espesa. No le funciona al bebé y entonces las mamás empiezan a frustrar y es que no me come, Sí. no come el bebé y entonces empezamos, pues no, a ver, pues esta fórmula dice que trae todas las vitaminas y minerales y creo que desde ahí, Jaya, comenzamos a hacer esta connotación de mi leche no es la mejor, entonces hay que darle algo que venga brandeado, que es lo súper nutritivo, ¿no? Claro. Entonces, digo, aquí qué consejo así a las mamás que están ahorita amamantando y que sienten que su bebé no come suficiente. ¿Cómo saber si un bebé amamantando come suficiente? Eso es muy importante y lo que hablábamos antes de empezar el podcast, que sentimos que en esta época la intuición de la mamá que trae de manera natural, se está apagando. Y se está basando la crianza en cuestiones de lo que oyen, lo que leen y lo que ven. Y la intuición, lo que mamá cree correcto para su bebé, se está yendo. Y esto es lo más importante. Cuando era la época de nuestros abuelitos, no tenían toda esta información y daban de comer como podían o como su intuición les daba. Hoy en día es increíble toda la información que tenemos a nuestro alcance, pero no podemos dejar a un lado la intuición porque esa es clave. Por más allá que escuches la parte teórica, en la práctica puede ser completamente diferente. Cada niño es completamente diferente en su desarrollo y crecimiento, aunque haya generalidades y podamos tratar de abarcar la mayor cantidad de beneficios para todo su desarrollo, hay matices. Y esos matices solo la mamá conoce. Ahora, la lactancia materna no nada más viene de una parte funcional. ¿Qué quiere decir de sabemos el beneficio que tiene la leche materna? Pero hay muchas mamás que a nivel emocional les cuesta mucho trabajo. Oh, sí, también. Mucho. La romantizamos mucho. Mucho. Entonces hay que ser realistas. Sí. No porque sea lo mejor de lo mejor y tú decidas irte por fórmula, estás haciendo mal. No. Al contrario, tu bebé va a crecer bien con fórmula, leche materna. Va a crecer bien de parto o cesárea. La clave es aquí la manera en la que tú te conectas con bebé, ya sea con lactancia o con fórmula. Pero tu intuición es la clave. Si tú estás dando todo de ti, pero estás completamente desbordada y drenada en dar lactancia, mejor quítalo. Yo creo que muchas veces eso es lo que sucede. Más que dudar de que si mi leche está aguada, yo creo que nos preocupamos mucho porque no hay mamás a las que les es muy sencillo amamantar. A mí me costó mucho trabajo, ¿no? Claro. Y la verdad es que creo que eso es un punto importante a respetar. Ahora, sí es el mejor alimento, sí lo es, pero si no lo pueden hacer, tampoco te tienes que frustrar. Exacto. Luego llegan los pequeñitos a la edad donde ya comienzan la lactación, ¿no? Y
entonces empiezas a escuchar distintas corrientes, desde el déjalo que se manche, que agarre y que se ensucie, y no importa si se ahoga, tú déjale la comida que la coma, muy hippie, ¿no? Sí. O desde, no le des huevo, no, estas ideas de antes, ¿no? Claro. Entonces, ahí cómo tendríamos que ser con la alimentación. Ok, a partir de los 6 meses ha cambiado el término como alimentación complementaria. Ya no se dice ablactación. Ya no se dice ¿Ya ves qué ablactación. atrasada estoy en estos temas? No pasa nada, pero es muy normal, es muy normal. Ablactación se utilizaba porque se creía que la leche ya no era importante en el desarrollo. Después se hicieron diferentes estudios y ahora comienza a ser alimentación complementaria porque llega el sólido a complementar a la leche. Porque por más lactancia materna y que tenga los mejores nutrientes o por más fórmula fortificada, no cubren las necesidades que necesita el bebé del segundo semestre, de los 6 meses al año, porque es un crecimiento exponencial. Es cuando triplican y algunos cuadruplican su talla y su peso. Necesitan y requieren de muchos nutrientes, muchas vitaminas y muchos minerales que ni la leche materna ni la fórmula lo cubren. Entonces, es ahí cuando empezamos alimentación complementaria y el objetivo acá es, existen muchos métodos hoy en día, que es método Bliss y método Baby-led weaning. Baby-led weaning es espectacular, ¿por qué? Voy a hablar de los dos métodos y el que yo más recomiendo, ¿ok? Baby-led weaning es dejar al bebé alimentarse solo. Es explorar el alimento tal cual, su forma natural, sin tener que pasar por puré, machacado, papilla, picado fino. O sea, es directo. Qué estrés para la mamá, digo, no sé. Ahorita te voy a dar mi opinión al final porque eso es un tema importante. Entonces, a nivel sensorial es espectacular. Sí, claro. Porque le estás enseñando al bebé a tolerar la textura al tacto, olfativamente, visualmente, auditivo, Tomarlo. aunque creemos que no influye la parte, es auditivo y después de degustación, en el gusto. Entonces, un bebé que tiene esta exposición al alimento tal y como es, en la boca va a sentirlo sin modificación. Entonces va a tener mejor parte de músculos orofaciales, mejor maduración, mejor dentición, porque está utilizando todos sus músculos para triturar ese alimento. Eso es espectacular en Baby-led weaning, pero tiene sus matices. Ahí en ese método realmente no tienes garantizada la ingesta. Eso es lo que te iba a preguntar, porque pues no puedes masticar. No, y normalmente las habilidades, por eso cuando les digo que la alimentación no es lineal, ahorita me van a entender por qué. En esta época, la parte del neurodesarrollo y estimulación es importantísima. El bebé a los 6 meses va a empezar a hacer la coordinación de mano-boca, pero es burda. Está practicando. Entonces ustedes díganme, ¿cuánto realmente puede estar de ingesta en el que el bebé ya se le deshizo, ya se le resbaló, se lo metió, lo escupió de manera natural? La ingesta es mínima. Entonces, realmente, a los 8 o 9 meses, este método puede ser espectacular porque a nivel neurodesarrollo ya está con más fuerza en la parte de las extremidades, va a tener pinza fina, va a tener mayor coordinación mano-boca, mayor coordinación en la lengua. Hay un término que se llama mapeo de la lengua, que quiere decir que el cerebro y la lengua están conectados y detectan en dónde está el alimento, derecha, izquierda, adelante, atrás o en el paladar. Entonces, a los 8 o 9 meses lo recomendaría. Otro matiz, hay muchas mamás que hay un término que es gagging, que es, hacen arcadas cuando sienten un trozo de alimento grande, el cuerpo hace una arcada natural para que, es como una defensa, o sea, está protegiendo al cuerpo y al bebé para que no se ahogue, y lo saca, pero parece que se está ahogando. Ese episodio puede ser sumamente estresante. Sí, claro. Y aunque lo veamos normal, comencé diciéndote, sí, y a mí me estresaría. es brutal. Y aunque tengamos primeros auxilios, y es muy complejo. Y hay mamás que sin darse cuenta transmiten ese nerviosismo, ese estrés, claro, y la dinámica de bebé alimento positiva se vuelve negativa. Porque vemos que se metió mucho, entonces no te metas tanto. Ya se lo quitamos de la mano o se lo quitamos de la boca, literal. Entonces, hay matices. Hay otro que se llama Bliss, que ese es para mí el método que tiene lo mejor de los dos mundos. Va de manera paulatina
en las texturas, que esto es muy importante. Sí. Generar este como avance en texturas en los bebés ayuda a la masticación, a la deglución y al mapeo. Si yo voy haciendo este cambio de texturas de manera prolongada, no por mucho tiempo, pero que sí sientan diferentes texturas, va mejorando su sistema sensorial y van aceptando mejor este cambio de texturas. Ahora es muy importante sí hacer este cambio muy preciso y no quedarse en un tipo de textura porque es cómodo o porque el bebé lo come, porque no lo escupe, porque si nos estancamos en una sola textura, es muy complejo y ya después después. llegan los niños más grandecitos donde y ahí no se vuelven quieren, selectivos. Son selectivos, ¿no? Exactamente. Eso se llama selectividad por gusto. ¿Qué quiere decir? Que como nunca hubo un proceso de evolución en las texturas, se acostumbró a solo una textura, entonces tú le das un pollito picado y obviamente lo va a escupir. Entonces es ahí cuando es una selectividad de gusto sensorial. Mira, está súper interesante eso. Y además yo creo que como en todo en la nutrición, hay un depende. Y depende del paciente la recomendación. Y depende de la familia. Y depende de muchas situaciones. Así es. ¿Qué método va a ser el recomendado? Y para cerrar, obviamente, no quiero dejar a los pequeñitos ya cuando se sientan a la mesa y que pues no quieren comer. A todas esas mamás que están, mi hijo no quiere comer, que ya están en lo que le llaman primera infancia, ¿no? En una edad ya preescolar, ahí, ¿cuáles serían tus recomendaciones, Jaya? Ok, hay una parte de selectividad natural que se da por un proceso cognitivo por el que están pasando de bebé a niño, que se le llama toddler o la primera infancia. Y entonces es ahí que empieza al año 5, tenemos una brecha de un año 5 a 2-5. En ese tiempo se vuelve una selectividad alimentaria porque se crea algo que se llama neofobia, que se llama miedo a lo nuevo. Eso es la traducción literaria. Aunque sea un alimento que ya comía, lo desconoce. Aunque es un alimento que le fascinaba, lo empieza a rechazar, porque empieza esta parte de autonomía. Empiezan a entender que bebé y mamá ya no son uno mismo. Esa simbiosis se empieza a perder, empiezan a entender que son seres individuales y esta parte de autonomía con que ellos pueden tener este control con los esfínteres y con la ingesta. Entonces es ahí cuando se vuelven selectivos porque es como una parte autónoma, cognitiva, inconsciente y empiezan a rechazar lo que ya conocían. Pero es muy importante que dentro de esta normalidad hay focos rojos, pero eso sí lo tiene que evaluar un profesional de la salud, porque este tema es muy extenso. Pueden haber diferentes tipos de selectividad que necesiten y requieran de un tratamiento muy específico para poderlo solucionar. Pero hablando de un niño sano, de una selectividad sana, normal y natural, esta selectividad dura más o menos del tiempo que haya iniciado, unos 6 a 1 año, 6 meses a 1 año. Pero si nosotros comenzamos a eliminar ciertos grupos de alimentos, cierta variedad y se vuelve monótona, empezamos con alimentos seguros, la alimentación y la selectividad se vuelve muy compleja y lo que podría durar 6 meses o 1 año dura de 3 a 4 años. Entonces es muy importante siempre ofrecer y ofrecer. Es importante, si tienen algún alimento conocido, que el alimento nuevo esté acompañado del conocido, que el alimento nuevo tenga porciones pequeñas. Sí, es importante también entender que para que un niño tolere un alimento después de ser bebé, pero para que un niño tolere un alimento debe de probarlo entre 10 a 15 veces para que el cerebro y la parte sensorial reconozca todos los estímulos que está recibiendo de ese alimento. Entonces, es muy importante jugar con las texturas, con la preparación, con las temperaturas. No necesariamente tiene que ser siempre el mismo alimento de la misma forma y entender que los niños son seres autónomos y tienen gustos y disgustos, así como nosotros, como adultos, también es importante. Por eso siempre les digo que la maternidad y la parte de alimentación tiene que ser realista. Aunque tengamos expectativas espectaculares para tener el mejor desarrollo y crecimiento, tiene que ser realista. Y dentro de esa
parte realista, tiene que haber matices, tiene que haber esta parte de alimentación perceptiva, es entender cómo está mi bebé, cómo está mi hijo, para que la alimentación sea exitosa. Y algo muy importante, Jaya, el ejemplo arrastra. Y si como papá estás, o cuidador, o mamá, come la verdura, y la mamá no come verdura, o la Así cuidadora, es. pues evidentemente el pequeñito pues no va a querer comer verduras, ¿no? Y como bien dices, creo que también la preparación. Hay muchísimas ahí aristas que me encantaría tocar y se nos acaba el tiempo, pero te voy a comprometer a que regreses porque Me hay encantaría. muchas cosas más que platicar, justamente ya después cuando entran a todo este mundo de si el azúcar sí, el azúcar no, ¿no? Todos estos mitos que hay alrededor de la nutrición infantil, pero pues ¿con qué te gustaría cerrar este episodio de niños selectivos o niños picky? Me encantaría cerrar con que sean más acompañantes y menos vigilantes, que estemos acompañando más en la parte de la alimentación y estemos vigilando menos, que no nos estemos metiendo tanto como policías de si comió o no comió, presionar y disfrutarlos más, porque son etapas que sí, en su momento son a veces pesadas, pero son hermosas y si no les encontramos esta parte de disfrute, se nos va a ir el tiempo y vamos a ver para atrás y vamos a decir, ¿qué hice con esa etapa o cómo la viví? Tienes toda la razón. En un abrir y cerrar de ojos, te platicaba, yo mi bebé tiene 22 años, No, qué entonces impresión. sí, Sí, yo se ya no va, ni me acuerdo, vuela. ¿no? De muchas Sí, cosas. Y además, yo se los digo así como mamá, fuera de la cuestión de nutrición, un niño, evidentemente hablando de un niño sano, ¿no? No se va a morir de hambre. O sea, todas las que se preocupan porque no come su hijo, mejor chequen esto que estás diciendo, el método y además como el tener estructura. Eso me claro, encantó. Método y estructura. Y así también es. si tienen más dudas, pues pueden ir a consulta con Jaya. ¿Dónde te encuentran? Gracias. Estoy en Instagram como Nutrición Infantil Consciente. Ahí mismo pueden agendar su cita, doy talleres, cursos y si me permites invitar a tu audiencia, Claro que tengo sí. justo el taller de alimentación intuitiva y confianza corporal para niños el 25 de septiembre. Es completamente en línea y una de las ventajas que nos dejó la pandemia es que podemos explorar en todo el mundo y tener participantes de todo el mundo en estos cursos. Entonces es un curso increíble en donde les enseño la importancia de la conexión en la alimentación, enseño un poco de psiconutrición y enseño cómo crear adultos sanos para que podamos impactar en ellos desde la infancia. Por favor, adultos sanos para niños saludables. Exactamente, Ay, pues ya saben, exactamente. 25 de septiembre y seguramente ahí, yo también ahí les voy a recordar en las redes sociales. Por acá les dejamos las redes de Jaya y a mí ya saben que me encuentran como Bien Comer. Valoren el podcast, suscríbanse si están viéndolo en YouTube y recuerden que también está disponible en todas las plataformas de podcast. Adiós. Muchas gracias, Jaya. Gracias a ustedes. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.